ingresar acá. No sé por qué. No. No sé cómo hacer para... A ver, volvamos. ¿Cómo hago para volver a la... Ahí está. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Lo pueden ver? Ahora no, profe. Ahora no, profe. ¿Ahora lo ven? Sí. Perfecto. Ahora no. ¿No lo ven? Ah, No. caramba. Recién sí, ahora no. ¿Qué necesito para que ustedes lo vean bien? A ver. Compartir pantalla. Acá está. Ahí. Sí, Sí. profe. Perfecto. Sí. Profesor, disculpe, Sí. hay chicos que están en la sala de espera. Sí, yo había pedido que no me pongan, bueno, yo no tengo problema en que entren todos. Pero, a ver, admitir todo. Estoy poniendo, había justamente pedido que puedan entrar todos de manera directa. Pero se ve que no. A ver, voy a poner el chat primero. Ahí está. No sé si falta alguno más. Ahí está admitiendo, uniéndose. Garán, Gorzán. 70 personas en la reunión. Bueno, estaremos yendo y viniendo. Volvamos al Power. Les decía recién, bueno, empecemos un poco con con la idea de decir, este Power está hecho para las dos materias, digamos, tanto Derecho 3 como Derecho Público, por eso tiene los dos programas, digamos, pero en este punto son exactamente iguales. Nos ubiquemos nuevamente en el procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Es decir, todo el procedimiento administrativo es un camino hacia la decisión administrativa, ¿no es cierto? Esto tiene que tenerlo en claro. Todos los aspectos del procedimiento que usted ven en los programas, en definitiva, es un camino para la expresión de la decisión administrativa. Yo en esto voy a buscar el programa, porque no lo tengo en la mano. Lo que quería ver un poco para hacerles referencia es que cuando empezamos procedimiento administrativo en la unidad 9, ¿no es cierto?, tenemos un conjunto de conceptos que tenemos que desarrollar. Noción finalidad, distinción con el proceso, ¿sí?, con el proceso judicial, los principios jurídicos que tienen que tenerlos siempre presentes a lo largo de este punto del programa, partes, plazos, caducidad, etc. Los recursos son instrumentos, en definitiva, que permiten controvertir la decisión administrativa. Por lo tanto, necesariamente tenemos que tener claro cuáles son los aspectos que precedieron a la emisión de la decisión administrativa. Entonces, todo el procedimiento administrativo se orienta a que la decisión administrativa se realice con fundamento en todos los procedimientos previos exigibles para la emisión del acto, en la causa, en la finalidad, en la motivación, es decir, en todos aquellos que llamamos elementos esenciales del acto administrativo y que tienen que estar presentes en la decisión administrativa. Para que estos elementos estén presentes, tienen que haber sido alimentados antes por un procedimiento administrativo que va, de alguna manera, incorporando todas aquellas referencias, términos, antecedentes, pruebas que van a fundamentar la decisión administrativa. Entonces, necesariamente cuando hablamos de procedimiento administrativo tenemos que hacer referencia al expediente administrativo, porque en el expediente administrativo va a estar contenida toda la actuación administrativa, todo lo que se actuó desde el punto de vista administrativo. Y acá sí adquiere relevancia el concepto de parte interesada, de legitimación, porque así como cualquier persona puede iniciar un procedimiento administrativo, no cualquier persona puede interponer un recurso administrativo, se requieren ciertas condiciones para la interposición del recurso. Es decir, por lo pronto es una parte interesada en el resultado del procedimiento, por lo pronto es alguien a quien afecte la decisión del procedimiento, ¿no? O sea que desde el mismo inicio del trámite procedimental ya se viene perfilando de las personas o de los interesados que intervienen en el procedimiento administrativo, que puede ser una persona o varias, dependerá de los intereses en juego, se viene perfilando quiénes van a ser los que en definitiva van a poder interponer los recursos administrativos. En este resumen
que está en la página del Power que les estoy mostrando, es un resumen de las distintas etapas de las actuaciones administrativas, el expediente, la parte, en definitiva la mesa de entrada, que es la que tiene la obligación de tener la custodia y llevar el expediente administrativo, porque es la mesa de entrada la que lo deriva hacia los distintos órganos de la administración que van a ir tomando intervenciones, como el director de orquesta, ¿no es cierto? Es decir, hay desde ya un funcionario responsable, que puede ser un director de área, un secretario, puede ser un ministro, dependerá, pero siempre todo va a estar atravesado por la operatividad de la mesa de entrada, ¿no? Y las obligaciones de la mesa de entrada de ser custodia eventualmente y de ir informando de los distintos pasos que se van dando a los funcionarios correspondientes que deben intervenir. Está la cuestión del cargo, este es un tema esencial en la actividad administrativa. Yo les hago un repaso de eso antes de meternos directamente en el tema de los recursos, cosa de que nosotros ya conseguimos los recursos, tengamos representado el expediente administrativo, ¿no es cierto? ¿Qué es el cargo? Es un sello que, en definitiva, fija la hora, es decir, el día y la hora en que una presentación se realiza. ¿Por qué es esencial el cargo? Porque sin el cargo no sabemos desde qué momento tenemos que contar los plazos, ¿no es cierto? Los plazos en el procedimiento administrativo son un aspecto esencial del procedimiento. Todos los plazos están destinados, es decir, se dice que los plazos en definitiva, cuando se regulan, se está regulando una cuestión de futuro, porque todavía no han transcurrido. Cuando transcurren esos plazos es cuando se generan toda una serie de consecuencias jurídicas favorables o desfavorables para el administrado. Por lo tanto, el cargo es un elemento esencial para poder empezar a contar los plazos. Y el cargo se pone en todas las instancias administrativas. Fíjense ustedes que yo hago una presentación como un interesado ante la administración solicitando, por ejemplo, la habilitación de un negocio. Voy a la mesa de entrada de la municipalidad y me reciben la presentación. Yo quiero tener una constancia. Entonces, a la presentación que yo hago, le ponen el cargo, es decir, le ponen el sello fechador y me dan una copia sellada a mí para que yo tenga la constancia de que este procedimiento fue iniciado. Y me dan un número de expediente, ¿no es cierto? A partir de ese momento empiezan a correr distintos plazos según la naturaleza de los derechos en juego. Por eso es tan importante el tema del cargo. Si el cargo no está puesto, no se pueden contar los plazos. Y si no se pueden contar los plazos, significa que en definitiva la administración no puede hacer efectivos las sanciones o las decisiones que tiene que tomar en función de la etapa procedimental, ¿no? Los plazos son obligatorios para la administración y para el administrado. O sea, no solo el administrado, o sea, no solo el interesado está sujeto a los plazos, también lo está la administración. Y el interesado o el administrado, la persona que peticiona, puede impulsar la causa a pesar de que la administración no se mueva, porque entonces la pone la administración en la obligación de tener que cumplir los plazos previstos en los procedimientos. De tal manera entonces que el cargo es un aspecto importante. También van a tener cargo, fíjate, si de repente usted lo deja en la mesa de entrada y el expediente tiene que pasar, por ejemplo, a un área de la municipalidad que se llama habilitaciones. Cuando ese expediente lo recibe el área de habilitaciones, le pone cargo. O sea, cada paso interno que se da en el expediente de administración, en cada oficina que ingresa, va a tener un cargo. Es decir, va a tener un sello fechador y hora a partir de la cual usted va a saber que ese expediente o ese trámite está en ese lugar, ha sido recibido tal día y a tal hora, y en definitiva le permite a usted contar el plazo que tiene el funcionario para expedirse o usted para hacer las peticiones o para eventualmente interponer un recurso. Así que me interesaba básicamente hacer este señalamiento previo antes de entrar en el tema puntual de los recursos. Acá mencionan también los días y horas hábiles. Ustedes saben que la administración funciona en días y horas hábiles administrativos. No funciona los fines de semana. Acá hay un tema importante en el plazo, que es que como la administración tiene un horario acotado y los plazos se computan por 24 horas, es decir, todos los plazos se computan por 24 horas. O sea, desde las 0 horas del día que se inicia hasta las 24 horas de ese mismo día en que se concluye el plazo. Pero está claro que la administración no funciona 24 horas. Entonces, la ley habilita lo que se llama el plazo de gracia, ¿no es cierto? Es decir, las 2 primeras horas hábiles del día siguiente se entienden como que ha sido la presentación realizada dentro del día en que vencía el derecho o la pretensión de la persona que está peticionando ante la administración. Estas se llaman las 2 primeras horas hábiles o horas de gracia, ¿no es cierto?
las horas de gracia son importantes, y en los recursos, cuando veamos denuncia de ilegitimidad, que lo vemos dentro del tema de los recursos, vamos a ver que es importante esta cuestión de los plazos, de los tiempos, de los términos, de las posibilidades de prórroga o de las retroactividades, etc. ¿no? Entonces, acá figura también el derecho de vista. El derecho de vista es un derecho que tienen las personas de mirar el expediente. Es nada más que eso. ¿Sí? El derecho de vista es tener acceso al expediente cuando yo quiero. Es decir, el expediente, si bien pertenece a la administración, porque allí tramita, por más que el derecho sea mío, porque es la administración la custodia de las actuaciones y la obligada por el principio de oficialidad a impulsar el trámite, yo tengo derecho a ver el expediente en cualquier momento. Cuando yo quiero verlo, tengo dos formas de verlo. O verlo directamente en la mesa de entrada y me lo muestren, o no encontrar el expediente y solicitar la vista. La vista tiene el efecto de que suspende los plazos que estén transcurriendo y le permite al administrador de alguna manera garantizar sus derechos. Esto sucede, también sirve porque ese plazo de vista puede ayudarlo, por ejemplo, para que no se le venza un recurso administrativo, ¿cierto? Por ejemplo, el plazo para interponer recursos. Bien. Entonces, de esa perspectiva genérica del procedimiento, solo me interesa señalarles ahora entonces, el procedimiento siempre es una garantía para los derechos de los particulares y asegura, justamente porque tiene todo un conjunto normativo que está estableciendo las distintas etapas del procedimiento, quienes intervienen, qué plazo hay para decidir, asegura una pronta, eficaz y yo diría razonable satisfacción del interés general. Esto en la realidad práctica, Gordillo decía que siempre hay una realidad formal y una realidad que tiene que ver con el funcionamiento o la realidad paralela, digamos, lo que llamamos la realidad paralela, es decir, lo que sucede en la realidad que no se ajusta necesariamente a lo aspirado por la norma, ¿no es cierto? En estos casos, la verdad, la estructura administrativa, el cúmulo de demandas, de requerimientos, de peticiones, muchas veces hace o determina un actuar muy lento de la administración. Los plazos lo que hacen es tratar de imponerle al funcionario una conciencia sobre la responsabilidad de una pronta decisión. Y evidentemente no siempre esto ocurre así, pero el administrador siempre tiene la posibilidad de impulsar ese procedimiento haciendo presentaciones de pronto despacho, por ejemplo, es decir, apurando la decisión, porque del momento en que se interpone ese pronto despacho, empieza a correr un plazo que tiene una serie de consecuencias para el funcionario que tiene que decidir, ¿no? Entonces, de tal manera que el procedimiento es una garantía y asegura de alguna manera reglas de juego claras y una razonable y oportuna decisión en relación a lo que se pide, ¿no es cierto? Por supuesto que los plazos administrativos, usted imagínense en una época, el derecho administrativo es un derecho relativamente nuevo, es decir, moderno en el sentido que se desarrolló a lo largo del siglo XX. No es que no existía antes, pero está claro que las normativas sobre el derecho administrativo eran dispersas, no se referían a todo el sistema administrativo ni a todas sus etapas, sino a aspectos muy puntuales. Desde que se empezó a sistematizar el procedimiento administrativo a través del dictado de normas generales en las distintas provincias, acuérdense que el derecho administrativo es un derecho local, tanto para la nación como para la provincia, que tienen sus propios códigos de procedimientos administrativos. Desde que esto ocurre, de alguna manera se le fijan reglas a la administración, se disciplina su comportamiento, ¿no es cierto? Y se impone la necesidad de que las decisiones que se tomen tengan un conjunto de contenidos que en definitiva las hagan objetivas, razonables y oportunas, es decir, que atiendan a aquellas cosas que sean verdaderamente materia de pretensión o de petición por parte del administrador. Hasta aquí la introducción sobre los conceptos generales, ¿no? Ahora vamos a los recursos administrativos. Fíjense ustedes, en la administración hay distintas vías de acceso. O sea, yo tengo distintas formas de plantear mis discrepancias o mis quejas contra las decisiones administrativas o contra el accionar administrativo. Es decir, no solo se trata de decisiones, sino también de actuaciones, de comportamientos. Muchas veces hay comportamientos de los funcionarios que no están, digamos, sustentados en actos administrativos o decisiones administrativas que lo justifiquen. Esto se llaman comportamientos materiales. A veces los comportamientos materiales son negativos, o son ilegítimos, o a veces son consecuencia de una decisión administrativa. Entonces, para poder atacar todas estas actitudes, decisiones,
actos, hechos de la administración, existen básicamente tres vías, ¿no es cierto? Lo que llamamos la vía recursiva, que es lo que vamos a ver enseguida, la vía reclamatoria, que la vamos a ver más adelante, y la vía de la denuncia, o sea, las denuncias que interponen cualquier ciudadano del pueblo o algún administrado. Es decir, tres caminos para poder, para decirlo metafóricamente, atacar decisiones, hechos, actos que suceden en el Estado en sus distintos niveles administrativos, en los distintos niveles de la organización administrativa. Desde esa perspectiva, vamos a comenzar hablando de la vía recursiva, que es una vía específica que está asociada al procedimiento administrativo, porque esto lo vieron en la unidad anterior, porque en definitiva todo este tránsito de lo administrativo, sea por la vía recursiva, sea la vía reclamatoria, sea la vía de denuncia, todo este tránsito administrativo está ordenado para que finalmente el administrado pueda acudir al sistema judicial y requerir del Poder Judicial una tutela frente a un actuar arbitrario de la administración o una decisión que afecta a sus derechos. Después vamos a ver en detalle esta cuestión. Es decir, siempre todo el sistema de recursos, reclamaciones y denuncias, que es lo que en definitiva aparece en el programa, en estos tres conceptos, está preordenado para que las personas resuelvan su situación o eventualmente tengan la habilitación para poder acudir a la vía judicial, para pedirle al Poder Judicial en definitiva que condene a la administración a hacer algo o a cumplir determinada obligación o a que realice determinada actividad para satisfacer los derechos que han sido afectados de la persona, ¿no? Entonces, tres vías para recorrer y en definitiva habilitar la vía judicial, o sea, para votar la vía administrativa. La vía recursiva, la vía reclamatoria y las llamadas denuncias, que en algunos casos no habilitan una exigencia de decisión por parte de la administración y en otros casos sí. Dependerá de cuáles son las circunstancias. Vamos entonces a la vía recursiva. La vía recursiva, entonces, es la vía que permite, en definitiva, cuestionar decisiones administrativas, actos administrativos concretos. Está claro que la palabra recursos hace referencia a una multiplicidad de alternativas. Diríamos que, como dice el lingüista, la palabra recurso es una expresión muchas veces polisémica, porque tiene muchos significados. A veces recurso está asociado con lo económico, los recursos que una persona tiene. Otras veces recurso se refiere a las herramientas técnicas que el derecho concede o reconoce a las personas para poder cuestionar una decisión que los afecta, ¿no? El recurso interpuesto contra una sentencia judicial, aquí es el recurso de apelación, que habrán sentido hablar en algún momento, seguramente, en los diarios muchas veces aparece la cuestión de que fulano ha sido condenado y va a apelar la sentencia, fulano ha sido detenido y va a apelar la sentencia de detención. Es decir, la apelación, sí. No escucho muy bien. No sé si me... Profe, no sé dejaron el micrófono abierto. Ah, bueno, sigamos entonces. Sigamos. No sabía si me estaban preguntando algo. Miren, decía. Hago una pregunta, disculpe. Sí. El tema el tema del examen. Yo justamente el 30 tengo un examen final que es justamente a las 5 de la tarde. Sí, sí. ¿Cómo se podría hacer? Porque supuestamente el segundo parcial es a partir de las 5 en el segundo módulo. Me parece que nosotros estábamos esperando una confirmación. A ver, yo estoy buscando acá si ya está confirmado, porque estamos buscando una confirmación, porque nosotros habíamos pedido que el parcial se adelantara al día 27. Y sí, está confirmado, efectivamente. El parcial va a ser el 27, o sea, pasó mañana. ¿27 a qué horario? A la misma hora. Es decir, los horarios son los mismos de la... Porque, a ver, ¿cuál es el problema? No puede ser la semana siguiente, porque la semana siguiente también tenemos otros finales y otros parciales de otras materias. Nosotros estamos dictando en este cuatrimestre básicamente 2 materias, pero tenemos finales de 3 materias. De Derecho Administrativo, en Económicas, en Licenciatura en Administración, y está el Plan 2019.
Todo junto. Entonces, efectivamente el parcial estaba previsto para el 30. Como se nos dijo que había problemas de superposición, dijimos, bueno, lo vamos a pasar para el 27. Y yo estoy viendo acá que efectivamente nos han confirmado que el parcial de Derecho 3 módulo 1 se va a hacer el día 27 de noviembre a las 16 horas. Precisamente para no ponerlo en una materia de contabilidad, puede ser. No me acuerdo, pero en definitiva, esa es la cuestión. Así que, perfecto, profe. Bueno, entonces me quedo tranquilo por lo menos. Profe, bueno, por lo tengo menos una- esto se va a publicar seguramente, pero por lo pronto todos los que están acá ya saben que el parcial es el miércoles. ¿Sí? O sea que el 30, acá me están preguntando si el 30 hay clases. No, el 30 no, porque ya nosotros teníamos fijado el 30 como parcial, lamentablemente no vamos a tomar clase, vamos a tomar recuperatorio el 2, directamente. Así que terminaríamos con el parcial del viernes, el 27. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, profe. Sí, gracias. Profe, ¿ustedes van a subir los datos de esa clase en la plataforma? ¿De cuál clase? ¿De esta? No de la del parcial, o sea, el ID de la reunión y la clave. Ah, sí, yo ya lo tengo, pero yo imagino que ya debe estar publicado, se lo tienen que haber mandado a todos por el YouTube, me imagino. Yo acá estoy viéndolo, 27 a 16 horas, sí tengo el ID y el código de acceso, ¿sí? Sí, se va a subir, sí, por supuesto. Profe, buenas tardes. Una consultita. ¿El parcial del día viernes entraría hasta lo que veamos hoy? Sí, ¿Hasta la unidad? sí, Bien, gracias. sí. No sé si tengo algo más que decirle, pero a ver si me mandaron un mensaje. Sí, no. ¿Quieren que les pase ya? A ver, les pongo acá en el chat, a ver, le voy a poner el ID. A ver, y parcial, viernes 27 de noviembre. ID 834 526 834 526 27521 27521 y código de acceso QSB QB4. A ver. QSE QB4. QSE QB4. Listo. Ahí está. ¿Mm? Para que tomen notas todos al respecto. Profe, a las 4, ¿no? En el horario habitual. Horario 16 horas. Profesor, Sí, sería la misma metodología que el primer parcial, o sea, conectarse y después resolver en el Moodle. seguramente. Sí. La misma metodología, efectivamente. Listo, gracias. Sí. ¿Algo más? Bueno, tenemos tiempo para que ustedes me pregunten, así que volvamos a la clase. ¿Sí? Hacia el final pueden volver con las preguntas. Bueno, entonces acá decimos que la palabra recurso es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Acá lo que está puesto en la pantalla, en la página del Power, son algunas de los usos que tiene la palabra recurso en derecho, ¿no es cierto? Uno es el recurso interpuesto contra una sentencia judicial, sea en una causa cualquiera o en un proceso administrativo, ¿no es cierto? Un proceso administrativo que tiene como causa un acto administrativo, es decir, un recurso contra una decisión de un juez contencioso administrativo. Los jueces contenciosos administrativos son los jueces especializados en cuestiones administrativas. Sí. No está compartiendo pantalla. Momento. Estos son temas, a ver, ¿dónde está? No estoy compartiendo pantalla, no estaba. Ahí está, sí.
Ahí está. Le decía, recurso interpuesto contra una sentencia judicial en cualquier causa o en una causa contenciosa administrativa, son los juzgados contenciosos administrativos, los juzgados especializados en materia administrativa. En todas las provincias hay una justicia administrativa, es decir, una justicia especializada en las cuestiones de la administración pública, en las decisiones y las cuestiones de la administración pública en general. Otro uso que se le da es el recurso contra actos administrativos, o sea, este es un uso específico. Los distintos recursos previstos en el régimen procedimental contra actos emitidos en procedimientos administrativos. Después hay también lo que se llama recursos judiciales directos. ¿Qué son los recursos judiciales directos? Estos son recursos administrativos, efectivamente, pero son recursos administrativos expresamente previstos en normas especiales. Por ejemplo, en general, el trámite normal es que uno hace una petición a la administración, hace el recorrido del procedimiento administrativo, interviene en distintos organismos y el funcionario competente toma finalmente una decisión administrativa que si a mí no me gusta o me afecta o altera mis derechos, yo interpongo contra esa decisión un recurso administrativo, ¿no? Y después sigo la vía jerárquica hasta llegar a la instancia del gobernador, que es el que en definitiva va a decidir mi recurso, y si decide contra mis pretensiones, yo recién tengo habilitada la vía judicial. Hay situaciones donde la ley quiere abreviar ese tiempo. Entonces, la ley dice que respecto de ciertas decisiones administrativas, el particular puede acudir directamente al sistema judicial sin hacer el recorrido de la vía jerárquica, ¿no? Porque una de las competencias, una de las cuestiones que tiene que ver con la jerarquía es esa, ir decidiendo por vía recursiva los recursos que interponen los administrados. En este caso lo que se quiere es cortar de raíz el largo recorrido hasta llegar a la máxima instancia de la administración centralizada y hacer un recurso directo ante la justicia. Fíjense ustedes, la ley para dar un ejemplo muy propio, la ley de educación superior dice que cuando las instancias, digamos, de conducción de la universidad toman decisiones vinculadas a derechos que están contemplados en el estatuto, o derechos vinculados a alumnos, docentes o personal de apoyo universitario, que en definitiva tenga pretensiones contra la administración universitaria, decidida por el rector esa petición, directamente se interpone un recurso, es decir, no hace falta plantear una acción ordinaria, es decir, un juicio completo contra la decisión administrativa de la universidad, sino que directamente se hace un planteo de un recurso directo que va a decidir la Cámara Federal. O sea, no va a ir al juez de primera instancia, va a ir directamente a la Cámara Federal que va a tomar la decisión definitiva. Esto es un recurso directo, está expresamente establecido en la Ley de Educación Superior, establece las condiciones o las causas por las cuales se puede interponer, pero evidentemente abrevia todo lo que implicaría un largo proceso ordinario para la toma de una decisión judicial que llegaría, en definitiva, en un tiempo bastante lejano al momento en que yo necesito que reconozcan mis derechos. Esto no significa que los tiempos sean demasiado breves, pero sin duda se abrevia muchísimo tiempo en la aplicación, en el uso de los recursos directos, ¿no? Después hay otro tipo de reclamos que se llaman genéricamente también recursos, pero tienen otras características que las vamos a ver enseguida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un recurso administrativo? Es un medio de impugnación de un acto administrativo y es un medio de protección del administrado para controvertir el acto administrativo. O sea, decíamos recién, todo el procedimiento administrativo está ordenado a la toma de una decisión administrativa. Todas estas instancias que se tienen que dar, digamos, de pasos sistemáticos, continuos, regulares, que llevan a una decisión administrativa, en definitiva, no agote el procedimiento administrativo, sino que una vez que se toma la decisión administrativa, la persona a la que esa decisión afecta en sus derechos, tiene este medio de impugnación, es decir, un medio de impugnación, remedios, dicen algunos, para cuestionar el acto administrativo. Y justamente porque se le reconoce ese medio para impugnar un acto administrativo, se dice también que es una herramienta de protección de los derechos del administrado, porque justamente es la vía elegida por la ley para que esa persona pueda defenderse en sus derechos frente al actuar irregular de la administración. Entonces, decíamos al principio,
Las pretensiones contra la administración pueden seguir la vía recursiva o la vía impugnatoria o la vía reclamatoria. Vamos a hablar de la vía recursiva, es decir, los recursos que se interponen, se presentan o se plantean contra estrictamente decisiones administrativas. Y las decisiones administrativas son aquellas contenidas en actos administrativos. Acuérdense que la administración se expresa a través de actos administrativos. Cuando hablamos en la bolilla 1 de las formas en que se expresa la voluntad administrativa, y hacíamos referencia a la teoría del órgano, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo en definitiva es que los órganos son los que toman las decisiones que en definitiva comprometen a la administración como persona jurídica. Y esa persona jurídica de administración va a ser demandada frente al Poder Judicial cuando las decisiones que toma que inciden sobre la esfera de derechos de los individuos, de los ciudadanos en general. Va a ser llevada por la vía de los recursos y va a ser llevada eventualmente ante la justicia. Porque en definitiva son los derechos de las personas los que están en juego y los que están tutelados por el sistema jurídico constitucional, ¿no? Así que en definitiva es un medio de impugnación y es un medio de protección, a la vez es un medio de protección del administrado para cuestionar o defenderse o controvertir las decisiones administrativas, ¿no? Ahora bien, me fui más adelante. Seguimos entonces. Vía recursiva o impugnatoria. Se le llama impugnatoria por lo mismo que decíamos recién. O sea, es un medio de impugnación y un medio de protección. Vía recursiva o impugnatoria. Cualquiera de las dos maneras entiendan que se trata de los recursos contra actos administrativos. No es igual que la vía reclamatoria, que son los reclamos, a los que vamos a ver un poco más adelante, que son medios o instrumentos de diferente carácter y que tienen otro tipo de procedimiento. Vía recursiva e impugnatoria. ¿Qué es lo que se impugna? ¿Qué es lo que se ataca? ¿Qué es lo que se recurre? Se impugnan manifestaciones individuales concretas de los órganos en ejercicio de la función administrativa, es decir, actos administrativos. Les decía recién, la administración se expide a través de actos administrativos. Los órganos del Estado deciden a través de actos administrativos la forma en que se expide, el modo formal en que se expresa, es a través de actos administrativos. El acto administrativo no es una cosa formal, el visto, el considerando, eso también lo es, pero en general son providencias donde muchas veces en 3 líneas se decide un derecho, ¿no? En 3 líneas concedes el recurso de apelación o no se concede el recurso jerárquico interpuesto. 2 líneas que pueden significar para una persona la pérdida de un derecho o eventualmente un compromiso patrimonial. Entonces, más allá de cuál sea la forma del acto administrativo, el modo como se está dibujado o expresado, lo importante es su contenido. Si el contenido está haciendo o no referencia a una cuestión o a una pretensión o a un conjunto de derechos sobre los cuales se está pronunciando, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, entonces, repito, ¿sí? Porque esto es un tema esencial que siempre preguntamos y siempre es materia de duda. Es decir, ¿contra qué se interpone un recurso administrativo? Se interpone contra manifestaciones individuales y concretas de órganos en ejercicio de la función administrativa. Es decir, actos administrativos. ¿Contra qué se interpone? Contra actos administrativos. El recurso se interpone, y repito una vez más, contra actos administrativos. ¿Quiénes son los sujetos, en todo caso, que actúan en este procedimiento que da lugar a una decisión administrativa que después va a ser materia de recurso administrativo? Primero, los órganos administrativos pertenecen a la misma estructura de gobierno o área de poder. O sea, cualquier decisión administrativa, acordémonos también que cuando vimos función administrativa, dijimos que la función administrativa corresponde a los 3 poderes. O sea, hay aspectos específicos, zonas de reserva de poder, del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, pero hay cuestiones que son comunes. O sea, la función gubernativa es una función específica que tiene reconocida por lo menos 2 poderes del Estado, que son el ejecutivo y el legislativo. Basta ver la Constitución, el artículo 75 y el artículo 99, para ver cuáles son todas esas funciones de gobierno que tienen estas 2 funciones del poder, el ejecutivo y el legislativo. Algunas son concurrentes, otras son exclusivas de cada uno, pero en definitiva son funciones propias y son funciones de carácter institucional, político o de gobierno, ¿cierto?
Pero el Poder Judicial tiene una función específica, dirimir conflictos. Acuérdense que el Poder Judicial dirime conflictos con fuerza de verdad legal, pero el sentido del Poder Judicial es dirimir conflictos, cualquier tipo de conflicto, entre personas o entre los poderes. Por eso el Poder Judicial puede intervenir para resolver una cuestión administrativa, porque el Ejecutivo puede ser demandado por una decisión administrativa mal tomada. Y el Poder Judicial, el que va a resolver y que le va a decir al Ejecutivo en ese caso concreto, si ha procedido bien o mal, o en todo caso cómo debe proceder. Pero en la función administrativa, acuérdense que comprende a los tres poderes. Por lo tanto, cuando hablamos de que el recurso administrativo tiende a cuestionar o a impugnar manifestaciones individuales de órganos en ejercicio de la función administrativa, no estamos hablando solo del Ejecutivo, estamos hablando de los tres poderes del Estado y de cualquiera de los otros órganos que están mencionados en la Constitución, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, en fin, todos los órganos administrativos, políticos o en funciones del poder ejercen función administrativa y como tales deciden y como tales deben respetar el procedimiento y por lo tanto esas decisiones van a ser susceptibles de recursos, ¿no es cierto? Obviamente, el segundo punto que determina la interposición de un recurso es que ese órgano tiene que ser competente, es decir, que la decisión adoptada por ese órgano esté comprendida dentro de las competencias que tiene atribuidas. Es decir, una directora de escuela no va a resolver sobre la planificación de un sistema de seguridad vinculado a la protección de un edificio como el legislativo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, necesariamente la persona que emite el acto y quien objeta ese acto tiene que, primero, saber si ese acto ha sido emitido con competencia, es decir, en función de las atribuciones y funciones que le han sido asignados a ese órgano para poder decidir de esta manera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la otra condición? Que es esto de no ser recusado, ¿no es cierto? O sea, repaso. Es decir, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en el procedimiento recursivo? El órgano administrativo tiene que pertenecer a la misma estructura de gobierno, área de poder, es decir, si a mí me pasó algo dentro del Ejecutivo, supongamos en el Ministerio de Educación, está claro que los recursos que vamos a interponer tienen que ser ante funcionarios del área del Ministerio de Educación, porque ese es el área, en definitiva, donde ha recaído la decisión que a mí me afecta, ¿no es cierto? Estamos dentro del Poder Ejecutivo. Si no pertenece a la misma estructura de gobierno, es decir, yo no puedo interponer un recurso contra la directora de escuela en un hospital como el Hospital San Bernardo. No hay un área no hay la misma estructura de gobierno o área de poder en donde se ha decidido algo que afecta a mis derechos. Ser competente, es decir, que esa decisión ha sido emitida por funcionarios que reúnan las competencias, las funciones, que lo llevan a dictar ese acto. Y después no ser recusado. ¿Qué significa esto? Significa que el funcionario administrativo tiene que actuar con objetividad. Es decir, ¿qué significa objetividad? Porque, a diferencia del Poder Judicial, en el Poder Judicial, el juez es un tercero imparcial respecto del caso. Cuando hay un planteo, un conflicto, puede ser un conflicto de poderes entre el intendente y el Consejo Deliberante, o simplemente un conflicto de vecinos por un problema de medianera, o puede ser una cuestión vinculada a un accidente de tránsito. O sea, cualquier cuestión que esté dentro del Poder Judicial, el juez no es parte de esa cuestión. Si es parte de esa cuestión, automáticamente se tiene que apartar. Por ejemplo, si él fue el conductor del auto embistente, por ejemplo, que es demandada la reparación a través de una acción de daño y perjuicio del Poder Judicial, pues ese se va a tener que apartar. Porque siempre tiene que ser un tercero ajeno respecto a las partes. Sin embargo, en el caso del procedimiento administrativo, la administración no es un tercero ajeno. La administración es parte misma, porque todo sucede en su seno. Las decisiones administrativas se toman en el seno administrativo. Por lo tanto, si se toman en el medio de la administración no es un tercero ajeno respecto a la decisión tomada. Pero la decisión que toma la administración nunca está motivada en un interés singular. Si esto fuera así, sería un delito, ¿no es cierto? En principio, la actuación de la administración tiene que ser objetiva en el sentido de respetar tanto la verdad de los hechos tal como se presentan, como la aplicación objetiva del derecho, la aplicación de las normativas que sean aplicables a esa situación concreta. Si no fuera así, es decir, si el funcionario pudiera tener un interés directo en el resultado, si fuera pariente, cercano hasta el 4º grado respecto del administrado,
si hubiera intervenido en una cuestión similar respecto a la misma persona con anterioridad, o sea, ya emitió una opinión, en esos casos seguramente va a tener que ser apartado. Es decir, va a tener que ser recusado. Se puede excusar él mismo, o puede ser que la parte lo recuse, es decir, le pida su apartamiento porque tiene interés, en definitiva, en la resolución de la cuestión. Por eso, en cuanto a los sujetos, estos tres aspectos de quienes van a resolver el recurso administrativo deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Ahora, y en cuanto al particular que participa del procedimiento, o sea, desde ya que el particular que interpone el recurso tiene que ser la persona que ha puesto en evidencia un interés concreto en el procedimiento administrativo, o sea, es la persona que ha participado en el expediente. Tanto quien tiene un derecho directo como quien tiene un derecho indirecto, es decir, puede ser que sea la persona, no sea la persona damnificada, pero puede ser una persona a quien la decisión de ese expediente lo pueda afectar. Entonces, puede ser la persona afectada o un tercero interesado, ¿no es cierto? En ese aspecto, el procedimiento administrativo es bastante amplio y flexible. Por eso, además de que la decisión administrativa tiene que afectar a quien participó en el procedimiento, también puede afectar a un tercero que directo o indirectamente se vea dañado por ese acto administrativo, que ha sido dictado para otra persona, pero que se proyecta sobre él, y en ese caso esa persona también va a poder participar en el procedimiento recursivo, ¿no es cierto? Tener capacidad civil. ¿Qué es esto de tener capacidad civil? Acá estamos hablando de la capacidad. Ustedes saben que la capacidad de las personas es una cuestión del Código Civil. El Código Civil define la capacidad de las personas. En el ámbito administrativo se reconoce cierta competencia de la administración para regular algunos aspectos de la capacidad. Por ejemplo, si hay una persona menor de edad, es decir, considerado niño, ¿no? Antes de los 12 años, esa persona no va a poder intervenir en un procedimiento administrativo por más que un acto pueda afectarla. Necesariamente va a tener que ser representada por sus padres o por quienes tengan esa representación, que pueden ser tutores, adoptantes, etcétera, ¿no es cierto? En los hechos, la capacidad de la persona para actuar tiene que ver con lo que está regulado en el Código Civil. Si fuera una persona adolescente, por ejemplo, habría que ver si esa persona tiene el grado de madurez suficiente como para poder enfrentar la defensa de su derecho en la administración. Si esa persona, por ejemplo, una persona de 15 años, que la vemos muchas veces en la calle frecuentemente, es un chico que está vendiendo fruta en una esquina, ¿no es cierto? Y viene la policía, la dirección de control de la municipalidad, y le secuestra el carrito con la fruta, ¿no es cierto? Porque dice que no tiene derecho al piso, no ha pagado la autorización para poder vender, no tiene certificado de bromatología, etcétera, etcétera. Esa persona, si estaba vendiendo y le secuestran algo que le pertenece, puede actuar de manera directa, por más que no sea mayor de edad, puede actuar de manera directa en el expediente administrativo. Por supuesto que también va a depender del grado de capacidad o de madurez alcanzado, pero en principio, si está trabajando, evidentemente tiene la capacidad y la competencia suficiente para defenderse en ese sentido. Por eso la capacidad civil, tal como está reglamentada en el Código Civil, es una capacidad que se analiza de manera progresiva. Hay una edad límite, es decir, no se puede ser niño. Menor de 12 años, no. Decididamente tiene que estar representado. Pero cuando es mayor de 12 años, y hasta antes de lo que llamamos menor adulto, o sea, entre los 16 y los 18, puede actuar por sí o puede actuar por representación. Y el menor adulto, es decir, entre los 16 y los 18, puede actuar sin representación, en definitiva, defendiendo sus propios derechos, ¿no? La otra cuestión es, ¿qué es este tema del defensor del pueblo en la nación? Esto es un tema más general. Significa que cuando hay una cuestión que trasciende lo meramente individual, que tiene un impacto social, que afecta a un conglomerado de personas que por distintas circunstancias tienen intereses diversos, pero comparten intereses o derechos comunes, y a su vez pueden ser los consumidores, los usuarios, los pueblos originarios, es decir, muchos sectores que como colectivos se ven identificados por una cuestión de cosas comunes. En este caso, el defensor del pueblo puede tomar intervención en esos procedimientos. En las cuestiones de consumo, en las cuestiones de los derechos humanos, por ejemplo, en las cuestiones de medio ambiente, el defensor del pueblo de la nación puede intervenir en cualquier tipo de procedimiento administrativo, más allá que se trate de una cuestión que haya sido puesta en marcha por un derecho individual, ¿no es cierto?
porque en definitiva la decisión que se tome respecto de ese procedimiento puede afectar no solo a la persona que ha iniciado ese procedimiento, sino a muchos otros. Puede trascender el marco del procedimiento del expediente administrativo. En ese caso, el defensor del pueblo puede tener una habilitación para intervenir. También pasa con las cuestiones de consumo, con las asociaciones de consumidores o las asociaciones ambientalistas, que en algunos casos tienen derecho a participar en los procedimientos administrativos cuando los derechos en juego van más allá de lo estrictamente individual. Es decir, estoy hablando en genérico, cómo nos enfrentamos, digamos, al trámite de un recurso administrativo. Desde el punto de vista de contra qué se interpone el recurso administrativo, se interpone, dijimos, contra actos administrativos, no contra otros actos de la administración, no contra hechos de la administración, no contra otras cuestiones que impliquen, por ejemplo, comportamientos materiales de la administración, sino solo contra actos administrativos. El recurso o la vía impugnatoria se habilita como consecuencia de la emisión de un acto administrativo. En cuanto a los sujetos que intervienen en este procedimiento, desde dos perspectivas, entonces, desde el órgano administrativo, la decisión tiene que pertenecer a la misma estructura de gobierno o área de poder, es decir, esa estructura o ese órgano de poder o esa dependencia administrativa, órgano debe ser competente, y ya el titular, el órgano persona que titularice el órgano institución, no debe ser recusado. Es decir, debe ser una persona que actúe objetivamente respecto de la cuestión planteada y no alguien que tiene un interés directo en su resultado. Y en cuanto a los particulares, por supuesto, el que interpone el recurso es la persona que participó en el procedimiento administrativo, es decir, la persona que ha sido afectada por la decisión administrativa. A esto se abre o se agrega, eventualmente, un tercero, si es que este tercero ha sido afectado por esa decisión administrativa que él no pidió, pero que, a pesar de no haber pedido y no haber participado en la etapa anterior, lo afecta, se proyecta hacia sus propios derechos. Tener capacidad civil, o sea, tener el reconocimiento jurídico que otorga el derecho civil a las personas para poder ejercer sus derechos frente a la administración o frente a los terceros, es decir, los niños tienen que estar representados, los menores que no son adultos tienen muchas veces que estar representados, aunque a veces se acepta su participación en los procedimientos administrativos, dependerá de las circunstancias, y desde ya los menores adultos, es decir, a partir de los 16 años hasta los 18, pueden defender sus derechos por sí mismos. Y en otro caso, cuando los derechos en juego exceden en mucho los intereses individuales, aparece entonces el defensor del pueblo de la nación, que actúa solo cuando hay un impacto en la decisión administrativa sobre colectivos de determinado tipo, en donde hay derechos comunes y hay un interés trascendente de carácter público que debe ser atendido más allá de la participación de los particulares en el procedimiento. Lo mismo pasa con las asociaciones de usuarios, las asociaciones de consumidores y también las asociaciones que participan en la protección del medio ambiente. Quienes no pueden interponer recursos administrativos, es decir, están los que pueden interponerlo, quienes no pueden interponerlo. Por lo pronto, un inferior no puede interponer un acto administrativo contra una decisión del superior, porque justamente la relación jerárquica implica necesariamente el deber de obediencia, ¿no es cierto? Un inferior puede denunciar por arbitrariedad a su superior, lo que no puede es no cumplir una orden que sea razonablemente legítima, por más que esté en desacuerdo, y lo que no puede es interponer un recurso contra una decisión del superior. De tal manera que esto es un límite jurídico que está sustentado en el principio de la relación jerárquica, ¿no es cierto? No pueden interponer recursos administrativos entes autárquicos contra decisiones de otros entes autárquicos. Por ejemplo, hablando de cuestiones en el ámbito provincial, para dar un ejemplo ilustrativo, que el Instituto Provincial de la Vivienda interponga un recurso contra una decisión del ente regulador del agua o la empresa prestadora del agua en Salta, porque en definitiva tiene un problema de caños, de conexión o lo que sea, y cuestiona una decisión de ese ente ante el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque estos dos entes, el IPB y Aguas del Norte se llama la concesionaria, pero la empresa de Aguas de Salta, en definitiva, son dos entes que dependen del mismo Poder Ejecutivo. Aunque tengan personalidad jurídica propia, aunque tengan patrimonio propio y actúen como entes descentralizados, están sujetos a las directivas y al poder jerárquico del Poder Ejecutivo. De tal manera que si tuvieran
cuestionamiento entre ellos, el procedimiento normal es que lo planteen ante el Ejecutivo, ¿cierto? Y el Ejecutivo decida, en definitiva, y le dé una orden a uno de ellos para que actúe de tal o cual manera. Lo que no pueden hacerse es cuestionarse entre sí, porque en definitiva tienen un superior común que es el que va finalmente a resolver lo que corresponda, que sea conveniente o lo que sea oportuno, ¿no? Esto sucede, es más, a nivel nacional hay una ley que expresamente establece que las cuestiones interadministrativas tienen que resolverse en el marco de las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Y dice algo más, dice que la ley nacional dice que debe intervenir necesariamente la Procuración del Tesoro de la Nación. Es decir, ¿qué es la Procuración del Tesoro de la Nación? No sé si ya la habrán escuchado a lo largo de este curso. Es como la Fiscalía de Estado en Salta. Es el órgano de asesoramiento máximo del Poder Ejecutivo Nacional. Es una entidad ya descentralizada, actúa descentralizadamente respecto del Ejecutivo Nacional. Todos los abogados del Estado, sin excepción del Estado Nacional, se entiende, están subordinados a los criterios y doctrinas de la Procuración del Tesoro de la Nación. Por eso todos los que son abogados del Estado, los que somos abogados del Estado, lo hemos sido, necesariamente tenemos una obligación de leer sistemáticamente las decisiones administrativas de la Procuración del Tesoro, porque el Ejecutivo va a resolver lo que la Procuración del Tesoro de la Nación le aconseje cuando hay un conflicto entre entidades autárquicas. Así que miren ustedes la importancia que tiene. En Salta, el órgano equivalente se llama Fiscalía de Estado, que es el órgano de asesoramiento del gobernador y que resuelve también este tipo de cuestiones, ¿no? Tampoco pueden interponer recursos administrativos las personas jurídicas no estatales respecto de actos vinculados a la actividad administrativa delegada. ¿Esto qué significa? Acuérdense, las personas jurídicas no estatales son personas jurídicas creadas por ley, pero que actúan en el ámbito de lo privado, que tienen delegadas algunas competencias públicas, pero el resto de las funciones que tienen, los cometidos que tienen, son privados. Ejemplo típico de las personas jurídicas no estatales son los colegios profesionales. El Consejo Profesional de Ciencia Económica, el Colegio de Ingenieros, el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, etcétera, ¿no es cierto? Estas personas jurídicas no estatales, el Estado les ha conferido el poder de controlar la matrícula profesional y les ha habilitado un tribunal de ética que es el que sanciona las inconductas profesionales. Todos estos colegios tienen tribunales de ética. El órgano, el ente no estatal mismo, no puede recurrir a un acto del Ejecutivo vinculado con la actividad administrativa delegada, porque una actividad delegada no le pertenece al colegio, le pertenece al Ejecutivo. Por lo tanto, si el Ejecutivo toma una decisión respecto de esa actividad que resulta pertinente en orden a la regulación de las actividades profesionales, en ese caso la tiene que cumplir, no la puede recurrir, porque en definitiva esa actividad que tiene conferida ha sido conferida desde el Ejecutivo, a través de un procedimiento legal, pero desde el Ejecutivo, en definitiva. Así que claramente entonces acá tenemos qué es la vía impugnatoria, contra qué acto se interpone, quiénes son los que la pueden interponer y quiénes son los que no pueden interponer un recurso administrativo, ¿no? ¿Qué es la legitimación? ¿Qué es la legitimación? La legitimación, en definitiva, es el tipo de derecho que la persona esgrime frente a la administración. Por eso, no cualquier persona está legitimada para hacer un planteo de recurso ante la administración. Cuando hablamos de legitimación, estamos hablando de derecho subjetivo e interés legítimo. Hoy, en realidad, antes se categorizaba los tipos de derechos. Había una especie de jerarquía entre los derechos. Decíamos que había un derecho subjetivo, un interés legítimo y un interés simple, ¿no es cierto? Hay un derecho subjetivo cuando hay un derecho de carácter constitucional, claramente definido, el derecho personal, directo, que en cualquier caso, ciertas decisiones administrativas pueden afectar. Por ejemplo, la clausura de un negocio de mi propiedad, obviamente, me afecta el derecho a comerciar legítimamente. Yo puedo entender, por supuesto, que la clausura puede ser bien fundada, pero en definitiva, yo tengo derecho a cuestionarla y a controvertir esa decisión de clausura, y tengo que decir que la clausura me afecta a un derecho subjetivo directo, ¿no es cierto? O sea, es algo personal, exclusivo, dice que el derecho subjetivo es algo exclusivo de la persona que se siente afectada por la decisión administrativa. En cambio, el interés legítimo es también
un derecho que una persona puede esgrimir, pero ya no en exclusividad, sino que es un tipo de interés que pueden tener muchos. Por ejemplo, que en la cuadra de la calle de Leguizamón al 200 se pinte todo de verde, ¿no es cierto? En ese caso la decisión es general, ¿no? No me afecta a mí exclusivamente, sino que afecta al conjunto de los vecinos de esa calle, y nosotros podríamos perfectamente controvertir esa decisión de manera individual o de manera conjunta, pero está claro que no se trata de un derecho exclusivo de la persona que lo invoca, sino de un interés legítimo, sino un interés debidamente tutelado por la legislación, pero que en definitiva, cuyos efectos no tienen el mismo carácter que un derecho exclusivo como es el derecho subjetivo. En el caso del interés simple, es un interés genérico, como el que tenemos todos, por ejemplo, un interés genérico que se cumpla la ley, o sea, no es un interés directo, no hay exclusividad, no hay comunidad de derechos, es un derecho genérico, una aspiración que la persona tiene de que ciertas cosas sucedan. No necesariamente, por eso mismo, cuando alguien tiene un interés simple, no tiene la posibilidad de interponer recursos administrativos. Solamente lo puede hacer cuando hay un derecho subjetivo de interés legítimo. En realidad, estas categorías han sido, en general, se ha ido dejando de lado estas categorías a través del tiempo, y hoy hablamos en general de derechos de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque en definitiva, muchas veces, por ejemplo, cuando mi vecino quema el resultado de un corte de pasto, ¿no es cierto?, genera un humo que me puede afectar a mí o puede afectar la cuadra, en definitiva, que yo tengo un interés en denunciarlo, y también eventualmente si hay un perjuicio directo, me quemó la pared o lo que sea, demandarlo por la violación del derecho y la afectación de mi patrimonio, ¿no es cierto? Acá hay derechos como los, siguiendo este razonamiento, derechos como los ambientales, que no son solamente personales. Es posible que me afecte a mí la alteración del ambiente, pero también la alteración del ambiente afecta a un montón de personas que están en la misma zona de interés o en las mismas circunstancias que estoy yo, que quizás no hayan hecho el reclamo, pero están afectadas igual. Entonces, esto de tratar de diferenciar en quién tiene un derecho más exclusivo, menos exclusivo, termina en una discusión que puede afectar lo que llamamos la legitimación, es decir, termina restringiendo la legitimación. Por eso, la idea es tener una mirada amplia de los derechos. O sea, todo aquel que entiende que ha sido afectado en un derecho subjetivo, un interés legítimo, es decir, en una categoría de derecho, sea o no exclusiva de esa persona, tiene derecho a reclamar, tiene derecho a interponer recursos administrativos, tiene derecho a interponer acciones judiciales, en definitiva. Por eso es que se optó por eliminar estas categorías. La van a encontrar en todos los libros. La realidad es que siguen estando, porque es como una especie de algo que está demasiado incorporado y que no es fácil hacer desaparecer de los procesos de razonamiento jurídico. Pero en general están todas englobadas bajo esta categoría nueva que se llama derechos de carácter administrativo. Y ahí entran, sí, todo tipo de derechos de carácter subjetivo e interés legítimo. No, sí, los intereses, fíjate, eso lo vamos a ver en otro lugar. Entonces, hay un interés personal y directo, o una afectación de derechos, o un perjuicio definido sufrido ante la administración. Esto da a la persona legitimidad para reclamar. Es decir, insisto, legitimidad entonces en materia administrativa es en definitiva aquella persona que reúne o que tiene en sí un derecho de carácter administrativo que ha sido afectado por una decisión administrativa. ¿Cierto? No se refiere a la persona que se presenta, sino a la persona que tiene en definitiva esta afectación. No todo el que se presenta ha sido afectado. En cuanto al objeto del recurso, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de actos? O sea, ¿yo puedo interponer recursos contra cualquier acto administrativo? No, desde ya no, porque no todos los actos administrativos son iguales. Hay actos administrativos de distinto tipo. Hay actos administrativos que son simplemente de impulso procesal, es decir, hay actos administrativos que son condicionales, hay actos administrativos que son definitivos, hay actos administrativos que agotan la vía administrativa, en fin, hay distintos tipos de actos administrativos. El acto administrativo que determina la posibilidad de interponer un recurso es el que llamamos definitivo o asimilable a definitivo. Definitivo es el acto que se pide sobre el fondo de la cuestión. Ejemplo, si yo peticiono la apertura de un local, todas las decisiones que se van tomando a lo largo del procedimiento, es decir, que pase al sector de habilitaciones, que pase al sector de control, que en definitiva se
pida el sector jurídico sobre si eso se encuadra en las normas aplicables, etc. Estos son actos de impulso procesal. No me causan ningún daño porque en un sentido u otro la administración todavía no se ha pronunciado sobre la aprobación o no de mi petición de habilitar un local comercial. Cuando la administración se expide, es decir, dicta un acto administrativo en que el acto administrativo diga se autoriza la apertura del local comercial o se deniega la apertura de un local comercial, entonces se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, sobre aquello que es materia de pretensión o de impulso del procedimiento administrativo. Ese acto administrativo se llama definitivo, ¿no? Definitivo porque se pronuncia sobre las cuestiones planteadas, ¿no? Este acto definitivo es el que va a ser materia de recurso. Ahora, no todos los actos definitivos lo son en el sentido estricto. Hay actos que en el procedimiento se asimilan a definitivos. ¿Por qué? Porque me impiden continuar el trámite. Por ejemplo, una decisión que diga que para habilitar el local tengo que conseguir un nivel de seguridad que excede con mucho las que se pueden tener en un pequeño local, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, me intiman a acompañar una cantidad de dictámenes y de requerimientos técnicos que van mucho más allá de lo que la ley o el reglamento exige para poder habilitar un local. Entonces, esa decisión, si bien no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la habilitación o no, me impide continuar el trámite, porque en definitiva me pone una serie de condiciones que no están previstas en el régimen legal. Entonces, ese tipo de acto se asemeja o se asimila al definitivo y también va a ser materia de recurso. También va a haber actos administrativos que contengan decisiones interlocutorias o de trámite. Por ejemplo, decisiones que condicionen la habilitación de un local a la firma o la autorización de una ex esposa, por ejemplo, ¿no es cierto? Este tipo de decisión, evidentemente, no se pronunció sobre la apertura o no, pero está afectando mi derecho porque me impide la continuidad del trámite, ¿no? Y los actos coligados o separables, esto se los menciono, no quiero confundirlos con esto, porque estos actos coligados están referidos a procedimientos complejos, ¿no es cierto? O sea, un procedimiento licitatorio, por ejemplo, que tiene muchas etapas, un procedimiento licitatorio con sobrediferenciado, comité de adjudicación, etc. Tiene un montón de actos que, si bien son independientes entre sí, se vinculan unos a otros. Se pueden separar, pero en definitiva unos condicionan a otros. Entonces, en este caso, muchas veces la emisión de un acto coligado o separable paraliza el procedimiento licitatorio y me impide a mí ser, por ejemplo, oferente de una licitación que me interesa. Pero yo a ese punto lo pongo porque es una cuestión de contenido jurídico, pero me interesa que sepan el punto 1 y el punto 2. O sea, el acto administrativo, para ser objeto de un recurso administrativo, tiene que ser un acto definitivo o un acto asimilable a definitivo. Punto. ¿Sí? Se los menciono en clase para que no se enrede después cuando estudian. Tomen nota de esto, por favor. ¿Qué actos no pueden ser objeto de recurso? Bueno, actos administrativos reglados parcialmente por el derecho privado. Es decir, por ejemplo, cuando hay contratos administrativos, contratos de la administración que utilizan objetos que vienen del derecho privado, los aspectos puntuales del derecho privado no pueden ser materia de derecho de recurso administrativo, porque en definitiva esas cuestiones las va a resolver directamente el órgano que convocó al procedimiento de contrataciones, ¿no? Los actos interorgánicos, dijimos hace un rato, o sea, no dijimos en el cuadro anterior, no pueden ser objeto de recurso administrativo actos de un ente respecto de otro ente administrativo, o sea, de dos órganos administrativos o de dos entes administrativos. Órganos son los que integran la administración, entes son los que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, los descentralizados. Muchas veces van a tener esta dificultad de reconocer entonces cuando hablamos de interorgánico o interadministrativo. Los interorgánicos son lo que sucede, por ejemplo, entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. Esos son dos órganos de la administración centralizada. Interadministrativo sería, por ejemplo, entre el IPB, Instituto Provincial de Vivienda, y Aguas de Salta, ¿no es cierto? Aguas de Norte, que son dos empresas descentralizadas de la administración, que son entes administrativos diferenciados entre sí, entre un acto que incide sobre otro, va a ser resuelto por el Poder Ejecutivo y nunca van a poder interponer recursos administrativos. En principio,
los reglamentos no pueden ser materia de recurso administrativo, porque los reglamentos tienen carácter general. El acto administrativo siempre tiene carácter individual, salvo algunos supuestos expresamente previstos que ya vamos a ver cuando veamos los recursos particulares. En principio, los reglamentos no son objeto de recursos administrativos, salvo algunos supuestos especialmente previstos por el régimen procedimental, ¿no? Las medidas preparatorias, es decir, antes de empezar un expediente, yo quizá necesite reunir una serie de elementos que no están en mi poder. Entonces yo le pido a la administración que requiere esos elementos para que yo pueda, que una vez obtenidos, entonces recién hacer mi planteo, ¿no es cierto? Estas actas de medidas preparatorias tienen muchas veces que ver con información sobre cuentas bancarias, información sobre expedientes administrativos que están en otras dependencias, cuestiones que tienen que ver con la realización de una pericia técnica para saber si tales cosas se dan en la realidad o no se dan en la realidad. Es decir, muchas veces el expediente administrativo no se inicia con una petición, sino que a veces el administrador necesita realizar medidas preparatorias a los efectos de tener los elementos necesarios para saber si tiene o no un derecho a peticionar. Y después los hechos administrativos. Los hechos administrativos no pueden ser materia de recursos administrativos, porque son comportamientos materiales de la administración. Es decir, yo no puedo recurrir contra el hecho de que un agente de tránsito en una esquina haya equivocado, por ejemplo, la dirección del tránsito, ¿cierto? No lo puedo hacer, porque se trata de un hecho administrativo dinámico, los hechos van cambiando circunstancialmente, no son cuestiones que permanezcan en el tiempo como los documentos. Así que los hechos administrativos no son susceptibles de recursos administrativos. Entonces tengan claro este aspecto. ¿Quiénes están legitimados para poder interponer recursos? Y cómo debe ser el objeto del acto administrativo y quiénes no pueden, qué objetos no pueden ser materia de recursos. Acá viene una cuestión, digamos, muy específica, la denuncia y legitimidad, ¿no? El tema de la denuncia y legitimidad, estamos acá. ¿Qué es la denuncia de legitimidad? La denuncia de legitimidad, y ya estamos, no tiene que ver con un recurso en sentido estricto. Y acá quiero repetirlo. La denuncia de legitimidad no tiene que ver con un recurso, sino tiene que ver con una situación que se plantea como consecuencia de haber perdido la posibilidad de interponer un recurso. ¿Se entiende? O sea, acá tenemos que tener en cuenta, vuelvo a un tema que tiene que ver con la unidad anterior, los plazos. Es decir, los plazos en materia administrativa son de dos tipos. O sea, en principio los plazos son, todos los plazos administrativos tienen que cumplirse. Los plazos administrativos hablan de las cosas que van a suceder en un tiempo determinado, siempre se habla de futuro. A veces se les llama términos, o sea, pero la palabra más precisa es plazo, porque el término sería más bien el momento final de un plazo administrativo. O sea, este plazo tiene un término, el término va a ser 10 días. Lo que va a suceder de acá a 10 días. Tengo la posibilidad de interponer un recurso en un plazo de 10 días. Al 10º día se cumple el término de ese recurso y por lo tanto lo pierdo, ¿no? Los plazos administrativos en general son prorrogables. O sea, ¿qué significa esto? Que si el procedimiento fija un plazo, por ejemplo, para producir una prueba de 10, 20 días, yo puedo pedirle a la administración, si no he podido cumplirlo porque tengo algunas dificultades, que me prorrogue ese plazo. Antes del vencimiento, me hago una presentación y le pido a la administración que prorrogue el plazo porque necesito incorporar tal expediente, requerir tal información, hacer declarar a tal testigo. Los plazos administrativos en general son prorrogables. Es decir, si yo lo planteo antes de su vencimiento y fundamento el porqué, la administración no tiene por qué negarme la prórroga del plazo. Y además, inclusive vencido el plazo, yo puedo inclusive, supongamos que se me haya fijado un plazo para introducir una información vinculada a un informe, a otra repartición, yo puedo agregar esa información aún vencido el plazo administrativo en la medida que no ha sido dictada el acto administrativo. No ha sido todavía el procedimiento, está abierto, está en trámite. Mientras el procedimiento está en trámite, por más que ciertos plazos se venzan,
en realidad, como lo que busca la administración es la verdad real, es decir, lo que verdaderamente sucede, y no la verdad formal, que es la verdad meramente documentada, entonces puedo ir agregando documentos con posterioridad a los plazos vencidos. Esto, insisto, es en principio. Hay casos que se puede o no se puede, pero en principio son prorrogables, ¿no? Este es el principio. Los plazos administrativos son prorrogables. Pero, siempre hay un pero, hay plazos que no son prorrogables. ¿Cuáles son los plazos que no son prorrogables? Los plazos para interponer recursos administrativos. Es decir, precisamente los plazos pensados para interponer recursos administrativos son plazos que en derecho decimos que son fatales, porque en definitiva, vencido el plazo, se pierde el derecho. Es decir, cuando hay los plazos judiciales son siempre fatales, por ejemplo, ¿no? Cuando a uno le dan un plazo para presentar un escrito, o para hacer un recurso, o para presentar una excepción, esos plazos son fatales. Se pierde el plazo, se pierde el derecho. En materia administrativa, yo les decía recién, los plazos en general son prorrogables, o sea, los derechos no están necesariamente atados a la fatalidad de un plazo. Pueden ser que las cosas se agreguen después de vencido el plazo. Menos cuando hablamos de recursos administrativos. Cuando hablamos de recursos administrativos, los plazos son fatales. Si a mí se me vence el plazo para interponer un recurso administrativo y no lo hice, pierdo el derecho a articularlo. Es decir, se me cerró el procedimiento. Lo que está decidido queda firme y no se puede cambiar. Y esto es un tema que ha sido discutido por la doctrina, porque en definitiva a lo que le interesa a la administración, en primer lugar, es que se cumpla la ley. Acuérdense que todo el actuar del Estado y del actor administrativo está sujeto al principio de legalidad. Todos los órganos, todas las actuaciones están sujetos a lo que las leyes definen, ¿no? Principio de legalidad. Por lo tanto, pero a su vez que están sujetos al principio de legalidad, también están sujetos al principio de que la administración, en definitiva, tiene que adecuar sus decisiones a la realidad de lo acontecido, el principio de la verdad material, ¿no es cierto? Ese principio de la verdad material necesariamente implica que la administración tiene que esclarecer los derechos, no puede aferrarse a una cuestión meramente formal e impedir, en definitiva, que se resuelva aquello que constituye interés público que se resuelva. Es decir, valga la redundancia. Es decir, el interés público siempre está en juego en el actuar administrativo y sobre todo el hecho de que lo que se decida responda o refleje de alguna manera la realidad de lo acontecido, ¿no es cierto? Si, el hecho de ser tan rígido en materia de plazos de recursos administrativos, básicamente está fundado en el hecho de evitar incertidumbres jurídicas. Las cuestiones no pueden quedar eternamente abiertas. Los planteos y los conflictos se tienen que cerrar. La sociedad tiene que seguir funcionando, no puede quedar atada a un conflicto latente que se va a verificar en distintas circunstancias a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es importante clausurar etapas. Por eso es que es tan rígida en materia de recursos administrativos. Una vez que se toma una decisión administrativa, existe un plazo de 10 días para interponer recursos de reconsideración, 15 días con recurso jerárquico, y si a mí se me vence el plazo, perdí el derecho. Bien, pero hay una ventana. Lo que dice el régimen legal es que si el derecho se ha vencido, eventualmente hay un principio que es el principio de la legitimidad de los actos, el principio de la verdad material, y que eso de alguna manera le da posibilidad al administrado de plantearle a la administración, a pesar de estar vencido el plazo, que retome el análisis de la cuestión. Obviamente no se trata de una simple petición, sino que esta petición tiene que estar fundada, verdaderamente fundada, en que el acto es inválido, digamos, no se tiene que afectar la seguridad jurídica, y no tienen que estar vencidos, dice el régimen legal, o excedidas razonables pautas temporales, es decir, que no haya transcurrido un tiempo tan extenso que la ley presuma que en realidad la persona lo que quería era abandonar la cuestión, ¿no es cierto? No es que se me ocurrió a mí dentro de 5, 6, 7 años habilitar de nuevo la instancia administrativa. Esto no es posible. Tiene que haber, primero, una causal seria, o sea, que esté cuestionando un acto que sea claramente viciado, que tenga distintos vicios que lo tornen eventualmente nulo, que no ha podido ser declarado justamente porque se me venció el plazo para interponer el recurso administrativo. Después, tiene que haber, desde ya,
una situación que no afecte a la seguridad jurídica, porque puede ser que ese acto consentido haya hecho nacer derechos en terceros. En ese caso, no va a ser posible revisarlo, porque en definitiva ya hay otros derechos incorporados que están en juego y no solo la persona que está peticionando. Y después no tiene que haber transcurrido un plazo tal que la ley considere irrazonable que venga hoy esta persona a plantearme la apertura de este recurso. ¿Por qué es así? Porque puede suceder a veces, piensen ustedes, una persona que vive sola, hace un planteo, un recurso administrativo contra un acto de cesantía, le notifican la decisión administrativa de que se confirma su cesantía, de que no va a ser revisada, le dan un plazo de 15 días para que interponga un recurso administrativo, y en ese medio esa persona, por razones de salud, es internada en un hospital. Como vive sola, nadie atiende a sus derechos, se le vencen los plazos, esta persona está 2 meses, 3 meses, 4 meses internada, cuando sale de la internación se da cuenta con que le notificaron la resolución a su domicilio y no pudo interponer el recurso administrativo. Entonces, bueno, esa persona se puede presentar, explicar claramente cuál ha sido su situación, fundamentar la imposibilidad objetiva que tenía para poder presentar el recurso, demostrar que desde el momento en que salió hasta el momento en que interpuso el recurso no ha pasado un tiempo irrazonable, sino que él ha sido diligente y lo ha hecho en cuanto pudo, y que en definitiva tampoco hay derechos de terceros en juego que puedan ser afectados por la revisión de esta resolución. En ese caso, este procedimiento, el régimen legal nacional y provincial le llama denuncia de ilegitimidad, porque no es un recurso, vuelvo a insistir, no se trata de un recurso, se trata de una denuncia que el particular hace a la administración diciendo que esta decisión que tomó es inválida y que en definitiva él no pudo recurrirla porque tiene una serie de argumentos que justifican por qué no pudo recurrirla. No hay afectación de seguridad jurídica, no ha pasado un excesivo tiempo entre que se enteró de esta cuestión y presentó el recurso. Por lo tanto, le pide a la administración que la considere, ¿no es cierto? El recurso debe ser, todo recurso que se interpone debe ser considerado y resuelto por la administración en los plazos que el régimen procedimental establece. En cambio, la denuncia por ilegitimidad no tiene un plazo, no tiene una modalidad, no hay un procedimiento, sino simplemente se parece mucho a lo que sería un planteo de nulidad de un acto administrativo. Entonces, en definitiva, la administración, lo primero que va a tomar en cuenta va a ser estos requisitos, o sea, que el acto verdaderamente tenga un vicio manifiesto, que no haya afectación de la seguridad jurídica y que no esté excedido el tiempo en un plazo excesivamente largo entre que la persona debió conocer y el momento en que interpuso el recurso. Si eso es así, la administración tiene la posibilidad, y voy a remarcar esto, la posibilidad de aceptar o no la presentación. La administración lo puede rechazar. La administración puede decir, no, mire, usted salió de alta en el mes de marzo y usted interponió el recurso en el mes de noviembre. Por más enfermo que hubiera estado, usted no tiene ningún derecho a interponer el recurso. Usted lo dejó vencer, usted lo abandonó, es culpa suya. ¿Cierto? O puede decirlo al revés, es decir, usted fue diligente, salió en marzo de una internación, y bueno, en el mes de abril ya estaba presentando el recurso, haciendo los planteos que usted entendía razonables. La administración lo puede o no considerar. Si no lo considera, lamentablemente se acaba el expediente, ¿no es cierto? Se acaba el expediente y no hay ningún otro trámite. La administración puede resolver esta petición de dos maneras, simplemente rechazándolo por decir que ha excedido el plazo razonable para poder hacer la presentación, o puede rechazarlo diciendo, está bien, usted lo presentó en tal término, pero en realidad no tiene razón porque el acto no es nulo, sino que está muy bien fundado y no tiene ningún vicio, ¿no es cierto? En el primer caso, si lo rechaza porque se han excedido razonables pautas temporales, sin mucho fundamento, el expediente se termina, no hay más recursos, no hay más peticiones posibles para el administrado. En el segundo caso, si el rechazo implica que la administración ha entrado al conocimiento del recurso y ha analizado nuevamente el expediente, en este caso, por más que haya sido una presentación extemporánea, en este caso sí se habilita nuevamente la vía recursiva para el administrado. O sea, para sintetizar esta cuestión,
Este es un tema, este es un punto complejo de los recursos administrativos. La denuncia de legitimidad no es un recurso, es una presentación que hace el administrador, que se considera como denuncia, en el sentido de que se está denunciando que un acto administrativo es un acto que tiene vicios y que esos vicios lo invalidan, pero que tiene que ver con una presentación a partir del momento en que la persona ha dejado de interponer los recursos, ¿no? Ha perdido porque se le ha pasado el plazo y no ha podido interponerlos, y tiene esa persona que justificar por qué no lo pudo interponer y que no haya pasado suficiente tiempo como para justificar que no hubo abandono del derecho. Entonces, y siendo eso así, la administración puede o rechazarlo simplemente porque ha pasado excesivo tiempo, o entrar a considerar la presentación y resolver en definitiva, si lo acepta, bueno, se reconoce el derecho, pero si lo deniega, el particular puede nuevamente interponer contra esa decisión otro recurso administrativo porque se ha rehabilitado la vía administrativa. Este es el punto de la denuncia de legitimidad. Insisto, no es un recurso contra un plazo vencido. Es una denuncia que la administración puede o no considerar. Y si la considera, recién puede entenderse que ha habido rehabilitación del procedimiento administrativo. Pero eventualmente la puede denegar, en cuyo caso el particular va a perder los derechos. Segunda vía, o sea, vimos la vía reclamatoria, o la vía reclamatoria, la vía recursiva o la vía impugnatoria, que son los recursos contra actos administrativos, y ahora vemos la vía reclamatoria, es decir, lo que llamamos reclamos, ¿no es cierto? ¿Qué son los reclamos? Son básicamente peticiones que hace el particular a la administración para que resuelva determinada cosa, omita determinada otra, o le repare determinados daños producidos por el actuar activo u omisivo de la administración, ¿no es cierto? Entonces, los reclamos no se interponen contra actos administrativos, sino contra simples actos, hechos u omisiones de la administración, que no son acto administrativo, esto que quede claro, es decir, los recursos se interponen contra actos administrativos definitivos. Los reclamos se interponen contra simples actos, hechos u omisiones de la administración, que no son acto administrativo, ¿no? Es decir, ¿cuál puede ser, por ejemplo, alguno de estos supuestos que está reclamando acá? Por ejemplo, reclamar a la administración por los daños y perjuicios provocados por el accidente en el que intervino una ambulancia que iba llevando al hospital o yendo a buscar al enfermo para llevarlo al hospital, y que en una esquina embistió a un vehículo en una calle transversal o que se cruzaba, con lo que sea. En definitiva, ese daño producido genera un derecho en la persona damnificada a reclamarle a la administración la reparación, ¿no es cierto? Por supuesto que si hay seguro, no es problema, los seguros se hacen cargo, pero en muchísimos casos, en la mayor parte de los casos, la administración no contrata seguros como los particulares, porque la administración es en sí misma responsable de los hechos y omisiones que incurren quienes dependen de ella y por los bienes de que están a su custodia. Entonces, en este sentido, en la mayor parte de los casos que así sucede, el particular va a tener que ir a hacer una presentación para que la administración tramite el reconocimiento de su derecho y eventualmente lo indemnice y repare los daños producidos, ¿no es cierto? Son infinitos los supuestos de reclamos administrativos. Es decir, acuérdense el caso clásico del tiroteo de un policía hiere accidentalmente a un transeúnte, no a uno de los delincuentes, el caso del choque que interviene un vehículo público, el caso, por ejemplo, que estén abriendo una zanja para hacer, poner unos caños importantes y se derrumba una medianera o se afecta la estabilidad de una vivienda. Es decir, el Estado actúa permanentemente en muchísimos lugares y muchas veces como consecuencia de obras que son necesarias, actos lícitos, actuando en definitiva en beneficio de la comunidad, daña derechos, intereses o bienes de los particulares. Todos estos actos, estas omisiones de la administración, son los que dan lugar en definitiva a la reparación por parte de la administración ante el particular. Cuando hay un deber de custodia, por ejemplo, es decir, hay un caso, bueno, lamentablemente
tremendo, del caso de esta persona que estaba custodiada por una orden policial, y el marido pudo meterse en la casa y en definitiva la mató, la asesinó, a pesar de tener custodia policial. Este es un caso, el Estado no es una aseguradora universal, no va a proteger a las personas de todos los supuestos de daño, pero en este caso había concretamente una decisión judicial, estatal, que ordenaba la protección de esa persona no fue debidamente protegida, como consecuencia de lo cual fue asesinada, obviamente todos sus derechohabientes, sus hijos, eventualmente sus padres, tienen derecho a reclamarle al Estado por las indemnizaciones y la falta, por la falta de tutela jurídica y física y de seguridad que tuvo esa persona en el momento en que el hecho ocurrió, y por lo tanto el Estado va a ser directamente responsable de las consecuencias dañosas de esos hechos. Por eso es que son infinitos los actos, hechos o omisiones de la administración que no se exteriorizan en el acto administrativo, pero que sin embargo generan responsabilidad. Por ejemplo, también la cancelación arbitraria de una autorización, por ejemplo. A veces, por ejemplo, un tema complejo, por ejemplo, como puede ser la importación de mercadería, ¿no es cierto? Es decir, una persona autorizada por ejemplo, voy a dar un ejemplo arbitrario, es decir, un comerciante que está importando dulce de leche para vender en definitiva en sus comercios en territorio nacional. Cuando usted hizo la operación, habilitó las cartas de crédito, hizo el pago correspondiente, tenía los permisos de aduana, tránsito, etc. Y cuando el barco ya estaba en puerto, sale una resolución de la Secretaría de Comercio que prohíbe la importación de dulce de leche en territorio nacional. Con lo cual, esa persona se queda, habiendo sido autorizada, se queda en su oportunidad, se queda sin poder vender esto que ya pagó. Acá, evidentemente, si bien la actividad de la administración es legítima, en el sentido de que ha tomado un acto que, con el fundamento de proteger los intereses de los productores nacionales de dulce de leche, está claro que al autorizarlo esta persona a traer el dulce de leche y después, digamos, dejar sin efecto su autorización por una prohibición posterior, se ha generado un hecho dañoso que eventualmente le ha provocado un perjuicio a esta persona que va a ser reparada por la administración. Es decir, esa persona no va a poder cuestionar la decisión de prohibición, pero sí va a cuestionar los daños y perjuicios que esa decisión le produjo, habiendo sido en su momento debidamente autorizada. No sé si se entiende. O sea, este tipo de situaciones son las que provocan reclamos frente a la administración para que los particulares puedan ser resarcidos o el Estado omita o haga alguna cosa en protección de la persona. Los temas de medio ambiente que obligan al Estado a actuar muchas veces en área de proteger las condiciones de cierto medio ambiente que debe ser especialmente tutelado por razones básicamente de preservación o de bienes, o de fauna, o de flora, o de la misma persona, por ejemplo, ¿cierto? Así que el espectro del reclamo es un espectro muy amplio. Estamos hablando, en definitiva, actos, hechos, omisiones, es decir, derechos civiles. Pero también el reclamo, hay un tipo de reclamo que se llama reclamo impropio. ¿Qué es el reclamo impropio? Es un reclamo que se hace, yo les decía hace un rato, contra reglamentos. ¿Por qué? Los reglamentos son de carácter general, el acto administrativo es un acto de alcance individual. Cuando se recurre contra un acto administrativo, es la persona al que ese acto administrativo ha afectado la que presenta el recurso contra la administración. Los reclamos a ser de carácter general no pueden ser recurridos, porque en definitiva, el reclamo al ser de carácter general no me afecta a mí directamente, sino al conjunto. Y hasta que no se aplique ese reglamento, hasta que no se aplique el reglamento de carácter general, no sabemos si va a generar perjuicio o no. Necesita un acto de aplicación para que se pueda decir que verdaderamente ese reglamento genera perjuicio. Por eso es que los reglamentos no pueden ser recurridos como pueden ser los actos administrativos. Esto es así como principio general. Pero hay circunstancias en donde el reglamento contiene un dispositivo que eventualmente va a perjudicar, es decir, razonablemente se entiende que va a perjudicar a una situación determinada o a un derecho determinado. En ese caso, la ley habilita lo que se llama el reclamo impropio, es decir, un reclamo contra el reglamento
para lograr que se impida la aplicación de ese dispositivo del reglamento que puede llegar a afectar el derecho de un particular. Este reclamo no se lo puede llamar recurso administrativo, porque no se está recurriendo a un acto individual, sino se está recurriendo a un acto general como el reglamento. Por eso es que se lo ubica en el ámbito de los reclamos, es decir, porque la invalidación de ese aspecto del reglamento no solo lo va a beneficiar a él, sino lo va a beneficiar a todas aquellas personas que podrían estar en sus mismas circunstancias. Por eso que en definitiva se llama reclamo impropio, porque no es propio del reglamento ser recurrido por una cuestión individual. Entonces, es un reclamo impropio que interpone una persona contra cierto dispositivo del reglamento que lo afecta en sus derechos individuales. Y la decisión que se adopta lo va a beneficiar a él, pero también a otras personas que están en su misma situación, de manera indirecta. Y después está el reclamo administrativo previo. ¿Qué es el reclamo administrativo previo? Es decir, en definitiva, las leyes dicen que cuando alguien va a reclamar ante la administración por los daños y perjuicios que la administración produjo como consecuencia de determinadas decisiones, tiene que primero presentarse a la administración y hacerle un reclamo de aquello que después va a ser materia de controversia judicial. El reclamo administrativo es una exigencia previa a la presentación de una demanda judicial por indemnización de daños y perjuicios contra la administración. Este es un procedimiento que está severamente cuestionado por la doctrina, porque en definitiva impone una limitación a los derechos de los particulares de acudir directamente a la justicia para resolver sus reclamos, pero muchos otros juristas dicen que en definitiva permite, le da una oportunidad a la administración para resolver las cuestiones antes de una acción judicial que de todas maneras implicaría una larga dilación para el mismo particular por los tiempos de los procesos y que le permite a la administración evaluar en definitiva la naturaleza del reclamo y eventualmente resolverlo en el ámbito administrativo, con lo cual el particular se ahorraría un plazo y un costo que de otra manera tendría al hacer el reclamo judicial de manera directa. De todas maneras, más allá de la controversia, en general, el reclamo administrativo previo todavía se mantiene en la mayor parte de las leyes administrativas. Y de tal manera que cuando alguien va a hacer una demanda judicial a la administración por cualquier motivo que sea, primero tiene que hacer la presentación administrativa para que la administración se la deniegue y con esa denegatoria recién habilitar la vía judicial, ¿no es cierto? Entonces, abajo tenemos una síntesis del fundamento de los reclamos. Es decir, ¿por qué se abre esta vía de reclamatoria, ¿no es cierto? Porque le permite a la administración abrir una fase conciliatoria previa a todo juicio, le permite promover el control de actos administrativos y de los funcionarios, que a veces es difícil, digamos, la administración es tan compleja, que no todos tenemos que, y los actos administrativos se van emitiendo en distintas instancias, que los que conducen la administración no tienen un control directo de lo que sucede abajo. Esto muchas veces emerge como un conflicto, y cuando emerge como un conflicto, ya tenemos entonces iniciado un procedimiento administrativo con un reclamo reparatorio o de revocación del acto. Por eso, en la vía del reclamo le permite a la administración, de alguna manera, poner de manifiesto un conjunto de actividades que hacen los órganos inferiores que de otra manera no tendrían conocimiento. Le permite a la administración revisar el error administrativo, si lo hay. O sea, ante un reclamo, la administración lo que hace es revisar el procedimiento y la decisión administrativa para ver si realmente se adecua a derecho, le da una posibilidad de evitar un juicio, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, todas estas cuestiones precedentes permiten que la administración funcione más eficazmente, porque en definitiva la generación de un error puede posibilitar la réplica de ese error. Si la administración no lo corrige a tiempo, evidentemente su actuar va a ser ineficaz y eventualmente se afecta con ello el interés público general. Finalmente, para, digamos, antes de ver básicamente el régimen de recursos en el ámbito de regímenes nacional y provincial, les menciono el tema de la denuncia. Es decir, las denuncias son siempre peticiones de los particulares ante la administración. En general, siempre se denuncian irregularidades, es decir, cuestiones que intervención de funcionarios de manera aviesa, por ejemplo, en un procedimiento concursal, obtención de beneficios indebidos, decisiones que inciden sobre el ejercicio pleno de derechos individuales, como por ejemplo el de comerciar, el de ejercer un
lícita, cuestiones que afecten, por ejemplo, la libertad de prensa, el derecho de expresión. Es decir, todos los derechos individuales pueden ser afectados por decisiones de tipo administrativo fundados en distintas circunstancias, ¿no es cierto? Cuando la afectación es directa, tengo el recurso. Cuando hay un daño material, voy a tener el reclamo. Pero hay casos en donde, digamos, yo conozco de algo, sé que esto causa un perjuicio, pero a mí no me afecta. Entonces yo puedo poner en conocimiento de la administración esta situación, esta irregularidad o esta decisión administrativa que va más allá de su propio contenido. En ese caso, esto se le llama denuncia, es decir, las denuncias contienen un simple interés del particular en que el régimen legal se aplique de una manera correcta, ¿no es cierto? No tiene un interés directo en el resultado, no tiene en juego un aspecto patrimonial, no le interesa el final del procedimiento, le interesa poner en conocimiento para que la administración actúe y se proteja, es decir, proteger los intereses comunes, en definitiva. Las denuncias, y acá vale la pena decirlo, no siempre tramitan. Es decir, muchas veces el funcionario la archiva, porque en realidad no tiene la obligación de tramitarla. Como se trata de un interés simple, no hay derecho al recurso. O sea, el particular, si archivan la denuncia, no tiene mucha vía para continuar, salvo repetir o replicar la denuncia ante un superior o ante los medios de prensa, que es lo que sucede habitualmente. Muchas denuncias que el Estado archiva, muchas veces se ven reflejadas después en medios de comunicación social, y eso produce en el Estado un rebote, es decir, un efecto indirecto de revitalizar la denuncia que en su momento fuera archivada, ¿no? No es menor el rol de los medios de comunicación social en el control de los funcionarios, de la legalidad del actuar de los funcionarios. Es muy interesante este tema del derecho administrativo moderno, cómo de a poco se van abriendo espacios participativos para la comunidad. En su momento fueron las audiencias públicas, que se hacen generalmente cuando se trata de modificar contratos de concesión administrativos o tarifas o condiciones de regulación de determinadas funciones del Estado. Pero después, las mismas herramientas informáticas fueron abriendo otros canales de participación. Por ejemplo, en materia de contrataciones administrativas, los particulares pueden participar en la confección de un pliego de condiciones, por ejemplo. Pueden aportar información e ideas para mejorar mucho una contratación estatal, pueden tomar iniciativas privadas en relación a la gestión o administración de determinado interés del Estado, es decir, o pueden hacer denuncias y pueden hacer seguimientos a través de las publicaciones y del seguimiento normativo. Es decir, es múltiple las posibilidades que tienen los particulares de participar en las decisiones administrativas a través de vías directas o indirectas, ¿no es cierto? Y la denuncia es una de ellas. Si bien el funcionario no tiene obligación de pronunciarse sobre una denuncia, sobre una simple denuncia, es evidente que si la denuncia contiene algún hecho de trascendencia pública, más tarde o más temprano esto va a tener repercusión en los medios de comunicación social y el funcionario se va a ver obligado a abrir un trámite para investigar los contenidos de esta denuncia, ¿no? O si no, va a terminar en definitiva en una causa penal. Y acá en este último cuadro, simplemente hay una mención de los distintos tipos de recursos, tanto del régimen nacional o provincial. De esto me interesa señalarles solamente lo siguiente. Aunque parecen iguales, los sistemas no son iguales, digamos. Hay recursos, digamos, en el ámbito nacional, hay regímenes que llamaríamos ordinarios, recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Los ordinarios son los de reconciliación, jerárquico, alzada. El reclamo impropio, que vimos decir, un recurso nominado, que es una petición que se hace particular frente al contenido de un acto administrativo singular fundado en un recurso, en un reglamento administrativo. Bueno, en definitiva, son mecanismos que son bastante complicados en el ámbito nacional, yo se los decía al principio, que muchas veces requieren de la asistencia de un letrado para poder interponer todos los recursos habilitados. Y después hay recursos extraordinarios, o vías administrativas, como el de revisión, por ejemplo. ¿Qué es la revisión? La revisión es una petición, no es un recurso, que se hace a la administración haciendo referencia a un acto administrativo que ya está firme y consentido, que ya terminó el procedimiento administrativo, pero que con posterioridad surgen elementos de prueba que en definitiva determinan que la decisión tomada en aquella oportunidad resulta completamente inválida.
pero son cuestiones que han aparecido con posterioridad. En ese caso, se inicia lo que se llama un procedimiento de revisión para efectivamente revisar la decisión anterior, porque esa decisión está basada en determinados elementos que no son los que han aparecido ahora. La denuncia de ilegitimidad, que ya lo vimos, la queja, que simplemente es como dice la palabra, es la posibilidad del ciudadano de poder participar ante el superior, informándole de irregularidades en la tramitación de los procedimientos administrativos, dilación de plazo, falta de decisiones, es decir, es la vía que tiene el ciudadano de quejarse al superior del funcionario que lleve el expediente, diciendo que no está cumpliendo con las exigencias del procedimiento. El régimen provincial no tiene, por ejemplo, el de queja, no tiene el de revisión, es decir, el de revisión de errores materiales sí tiene, que es el llamado de aclaratoria, o sea, cuando una decisión tiene errores que son evidentes desde el punto de vista técnico, se pueden cambiar en cualquier momento. En algunos casos se puede hacer aclaratoria, o sea, pedirle a la administración que se pronuncie sobre cuestiones que no están contenidas en la decisión, en fin. Lo que quiero mostrarles acá es que más allá de los recursos singulares, ¿no es cierto?, el régimen nacional y provincial en algunas cosas es parecido, pero en general es un régimen completamente diferente. El de la provincia, si se quiere, es un régimen más sencillo, más simple, más fácil de entender y de utilizar. El de la nación es un poco más complejo y requiere muchas veces de asistencia letrada para la intervención. Bueno, hice un panorama del recurso administrativo. A mí me interesa que tengan claro qué es recurso, contra qué acto se interpone, qué es reglamento, qué es reclamo y qué es denuncia. Tienen que estar claramente diferenciados estos tres aspectos. Aunque uno en la cátedra insiste mucho sobre la distinción, es muy importante, porque este es el corazón de esta unidad, saber la diferencia entre estos tres supuestos, ¿no es cierto? Después ver los recursos administrativos en particular, que eso es una lectura del código, nada más. Uno puede ampliar, por supuesto, en los textos, en los manuales y en los manuales recomendados, pero en general este tema de los recursos está contenido en la ley de procedimientos administrativos. Con que lean la ley de procedimientos administrativos van a tener claro todos los puntos vinculados a esta unidad del programa. Es importante que entiendan bien el concepto de denuncia y legitimidad, no se trata de un recurso. Y el último punto acá son recursos ante los entes reguladores de servicios públicos. En realidad estos son recursos directos ante las decisiones de los entes reguladores que han sido creados para atender los reclamos de los particulares frente a las deficiencias de prestación de las empresas de servicios públicos. En Salta, como sabemos, hay un ente regulador de los servicios públicos que atiende el tema del agua y de la electricidad, hay otro ente que atiende el tema del transporte, la AMT, que atiende las cuestiones vinculadas al transporte público de pasajeros, hay otro ente que está vinculado al fuego, que se llama ENREJA, que tiene esa competencia, se vincula las cosas relacionadas con la concesión del fuego. En definitiva, en Salta hay entes reguladores ante los cuales la gente puede acudir a reclamar por la deficiencia de la prestación de los servicios públicos. Son recursos directos, es decir, contra las decisiones de estos entes se va directamente ante la justicia, sea un juez contencioso o un juez civil según el contenido del tema. Con esto damos por terminado este programa. Espero ¿Profe? sus consultas, sí, ahora abro para que ¿Puedo me hacerle? pregunten. Sí, sí. Quería Voy a hacerle una cerrar consulta. la pantalla compartida y adelante. Sí. Bueno, quería preguntarle, cuando decimos simple denuncia, ¿qué diferencia habría con la denuncia administrativa o es sinónimo? Es lo mismo. Uno dice denuncia administrativa, la simple denuncia será una presentación que un particular hace comunicando a la administración sobre una irregularidad de la que tiene conocimiento. Le llamamos denuncia administrativa, simple denuncia, en fin. Es una presentación que se fundamenta en el derecho de peticionar a las autoridades. Ahí no hay un juego, un derecho personal, no hay un interés legítimo, es decir, simplemente es el interés de todo ciudadano de que la ley se cumpla, de que la administración funcione mejor, de que la administración controle sus desvíos o sus errores. Entonces los particulares, y créanme, hay muchísima gente que se interesa en estas cosas, hace presentaciones ante quien corresponda para que la administración tome conocimiento y eventualmente enmiende una conducta, corrija en definitiva algún funcionario o mejore un servicio, eventualmente, ¿cierto? Así que sí, es lo mismo, denuncia administrativa, simple denuncia. Bueno, gracias, profe.
De nada, por favor. ¿Alguien más? Igual recibo todas las consultas que quieran por vía de correo, ¿no? Nuestros correos han sido puestos en la plataforma. A cualquiera de nosotros lo pueden hacer en cualquier momento. Cuando están estudiando es muy importante que lo hagan. Siempre hay que sacarse las dudas de encima. Siempre, ¿no? Sí, adelante. Disculpe, ¿decir particular o administrado es sinónimo? ¿Son sinónimos? Sí, porque los administrados generalmente cuando cuando hacen un planteo de administración, hacen un planteo relacionado con sus derechos particulares. O sea, si yo le planteo a la administración que me corrija, que me deje sin efecto una sanción, por ejemplo, de suspensión, porque me acusa de alguna irregularidad, obviamente mi interés particular que se corrija. O si le planteo que me indemnice, que me repare mi auto abollado por un patrullero, es un interés particular. Por eso uno dice particulares o administrados. Lo usamos como sinónimo. Bien, bien, profe, gracias. De nada. ¿Qué más estamos? Bueno, no se aplican con el parcial. Acuérdense que el parcial, ustedes pueden usar material. Tenemos un mecanismo que tiene, ¿cómo se dice? Que tiene un tiempo limitado, pero es suficientemente largo como para que uno pueda trabajarlo con comodidad. A mí de los parciales me interesa como profesor que ustedes puedan no solo responder correctamente, sino manejar bibliografía. Es decir, ustedes van a trabajar con material en la mano, van a buscar, en definitiva, el contenido de la pregunta y van a responder. Es decir, ese mecanismo de análisis de la pregunta, busca bibliográfica y respuesta, es lo que me interesa a mí como proceso, ¿no es cierto? Así que espero que les vaya muy bien. Sí. Disculpe, ¿no? La modalidad del parcial va a ser como la modalidad del primer parcial, verdadero o falso. Sí, va a ser la misma, Vamos a subir a la plataforma, el contenido y bueno, van a tener un tiempo. Bien, perfecto. ¿Y la unidad esta la podemos sacar de Moodle, de la parte esa que está para los contadores? ¿Es lo mismo o varía? No, exactamente igual. El contenido del programa en este punto es el mismo. Bien, perfecto, gracias. Profesor, Sí, le quería hacer una consulta. sí. Yo en la materia estoy regular del año pasado y este año la estaba cursando y ayer me presenté a rendir y aprobé. No sé si rindo parcial, porque ya había rendido el primero, no sé si me corresponde también rendir Espere. el ¿Usted se segundo. aprobó la materia? Sí, ayer. Y bueno, si la Ayer aprobó, ¿para qué va a rendir? no sé, le consulto porque como Dile las estaba notas. inscripta de nuevo, estoy inscripta de nuevo y No, la había ¿por qué va a la había rendir? cursado regular, No, ya tiene estaba aprobada la cursando materia. regular, claro, Claro. sí, me quedaba la duda porque por ahí quizá hay un problema con el sistema, después con las planillas, yo no tengo problema de rendir de Si usted se aprueba la parcial materia, porque... no la vamos a aplazar después. No, ya está, se aprobó, ya está. Ya está, digo, no sé, me queda la duda, digamos, me quedó la duda, me surgió Siga, a siga. último momento. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias, profe. Que ande bien, suerte. Gracias. Bueno, damos por finalizada la hora, ¿sí? Suerte para el examen, nos vemos pasado mañana, a la misma hora, 16 horas. Muy bien, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.